Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 20 de abril del año 2022. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. El primer día de la semana, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel, pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa tomó el pan, pronunció la bendición, luego lo partió y se los dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos, y estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, los caminantes de Emaús, estos 2 discípulos cristianos, Cleofás era uno de ellos. Recordemos que la mujer de Cleofás fue una de las 3 mujeres que estaba al pie de la cruz de nuestro Señor. Bueno, iban transitando camino a Emaús, justamente una pequeña localidad cercana a Jerusalén. Bueno, cuando de pronto iban conversando a propósito de lo que había acontecido, de cómo Jesús había sido entregado en manos de los sacerdotes, había sido muerto, crucificado. Y bueno, estaban tristes, se reflejaba la tristeza en sus rostros, cuando de pronto aparece junto a ellos un tercer caminante. No lo reconocieron, era Jesús.
pero sus ojos estaban embargados, no podían verlo, no podían reconocerlo. Tengamos este dato muy en cuenta. Y este forastero les pregunta al verlos charlando a propósito de estas cosas, de que estaban conversando, porque esa tristeza inclusive, ¿no es cierto? Y claro, ellos le reprochan en parte, dice, como tú eres el único extranjero que no sabe lo que ha acontecido todos estos días aquí en Jerusalén. ¿Qué cosa pasó? Que Jesús, un profeta, un hombre justo, un varón de Dios, fue entregado en manos de sacerdotes, en manos de ancianos del consejo que lo juzgaron, lo crucificaron, lo mataron. Y bueno, claro, lo que esperaban los discípulos de Jesús era la reaparición de Jesús resucitado. El Señor había prometido que iba a resucitar y esa era la esperanza que tenían, o la expectativa por lo menos que tenían los cristianos que habían creído y seguido al Señor. Pero ya es cuestión que era el tercer día, el Señor no aparecía. Si ven, bueno, le decían al extranjero, al supuesto extranjero, por supuesto era nuestro Señor Jesucristo, que algunas mujeres dijeron que habían visto ángeles en el sepulcro, ¿no es cierto?, que afirmaban que el Señor había resucitado. Pero bueno, ellos de estas cosas no sabían, de ahí la tristeza precisamente, la muerte del Señor, del justo, del profeta, del Mesías esperado y la no aparición del mismo en el curso de todo este tiempo. Bueno, finalmente llegaron a Emaús y el forastero hizo ademán de seguir su camino, pero ellos, en un gesto verdaderamente de hospitalidad, que es lo que se aprecia por sobre todas las cosas, lo que aprecia mucho el Señor, la hospitalidad, ¿qué le dijeron? Que se quedara con ellos, que era tarde ya, y bueno, que se quedara con ellos para participar de la mesa con ellos también. La cuestión es que ingresaron, y cuando ingresan, el forastero, que era nuestro Señor, toma el pan, lo bendice y procede a la partición del mismo. Y cuando está haciendo la partición del pan previa bendición, se les abren los ojos a los dos discípulos y reconocen al Señor. Fíjese, en la participación del pan lo reconocen. Claro, ¿cuál es el gesto inmediato, espontáneo? Similar al gesto de María Magdalena, que cuando reconoce al Señor resucitado al lado del sepulcro, corre hacia él para abrazarlo. Pero la idea de Jesús es que no lo toquen. Falta algo fundamental en el Señor todavía. Después de su resurrección, de su manifestación, de su mostración como resucitado, tiene algo que hacer. En ese carácter tiene que ascender al Padre, tiene que ir a la gloria, a la misma gloria que tenía antes que el mundo fuese. Y uno dirá, la mayor gloria, sí, claro está, porque el Señor ha venido a nosotros, el Señor ha hecho todo lo que tenía que hacer por cada uno de nosotros, ha recuperado la vida para todos. El Señor es la vida, ha hecho la redención, ha hecho la salvación. Y el Señor vendrá finalmente con la gloria que recibe del Padre, la misma gloria del Padre, en esa manifestación, a juzgar de todos nosotros, de todas las cosas, a establecer el final juicio, en la plenitud de la vida y de la gloria. El Señor nos espera a nosotros. ¿En dónde nos espera? Y nos espera en la gloria del Padre, en el lugar que ha preparado para que habitemos para siempre junto con Él, junto y poseyendo la vida que está en Él, que es Él en nosotros, y que es en definitiva también la gloria que aguardamos, que esperamos de parte del Señor y que Él nos ha de dar en el postrer día. Se fue de ellos. Fíjese, ya estaba más allá de la posibilidad de ser alcanzado, pero pudo ser reconocido en la Eucaristía, en la partición
partición del pan. Cosa que es capital para nosotros entenderlo, hermanos, porque cuando acudimos a la mesa eucarística a participar del cuerpo y de la sangre del Señor, cuando realmente mostramos la unidad con el Señor, partícipes de un mismo cuerpo, siendo cuerpo del Señor. Somos cuerpo de Cristo en tanto y en cuanto estamos aquí ahora en este mundo, y somos portadores de un Dios, somos portadores del Cristo que predicamos, del Cristo que suministramos eucarísticamente, el Señor que se nos da como alimento, como viático, para llegar finalmente en la plenitud de la vitalidad que solamente está en Él y por Él en nosotros, a la plenitud también de la vida. Lo reconocieron. Sí, hay que tener en cuenta esto. ¿Cuántas cosas conversaron después los discípulos de Emaús, que por otra parte fueron a Jerusalén a comunicar que habían visto al Señor resucitado, que había transitado con ellos por el camino de Emaús, y toda la experiencia que tuvieron con el Señor ya resucitado? Ya en Jerusalén había a los apóstoles, otros discípulos, habían recibido el testimonio de las mujeres, fundamentalmente de María Magdalena, ¿no es cierto?, que fue la primera que vio al Señor resucitado, que fue en definitiva, como comentábamos los días pasados, la gran apóstola de los apóstoles, la encargada, enviada por el Señor resucitado, al cual vio María Magdalena y con el cual conversó, enviada por el Señor a los discípulos suyos, para que testificaran que lo habían visto resucitado y que fueran a Galilea, que ahí lo verían. Esa misión la cumplió María Magdalena. Vale decir, ya había en todos los grupos cristianos, pero fundamentalmente en este grupo apostólico, el testimonio por parte de las mujeres, y en este caso también de los discípulos de Emaús, de haber visto al Señor resucitado. El Señor había resucitado. Esta es la gran noticia de la vida y para la vida, de la vida en nosotros, de la vida para todos nosotros, aquellos que hemos creído, aquellos que nos arde el corazón mientras transitamos por este camino nuevo y vivo siguiendo al Señor, y a medida que vamos transitando este camino interior, espiritual, se nos va abriendo la revelación, vamos reconociendo cosas que antes no veíamos con la claridad que la vemos a partir de la concreta experiencia cristiana, van a decir del concreto seguimiento del Señor, ir por donde el Señor va, siguiendo siempre sus pasos, y sabemos que la meta que el Señor tiene establecida es esa meta de la gloria. Ahí nos conduce, ahí nos lleva a esa plenitud de vida. Nos va a llevar porque para eso vino a buscarnos. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, así en nuestra vida cotidiana muchas veces estamos como los discípulos de Emaús, desanimados por todos los acontecimientos que vivimos, y se nos olvida que Jesús camina con nosotros. Por eso es tan necesario asistir a la Eucaristía, leer la palabra, estar atentos, porque a través de estos acontecimientos el Señor nos habla y nos dice: aquí estoy, te amo, cuenta conmigo, cuento contigo. Pero la cuestión es estar atentos. Y sí es cierto, a veces el sufrimiento nos desborda de tal manera que nos enceguece, como a María Magdalena, como a los discípulos de Emaús. Pero en algún detalle el Señor se manifiesta. Estemos atentos. Estemos atentos, bien decís vos, Patricia, porque el Señor camina con nosotros, es nuestro compañero en el camino. Él es el camino. Él es la verdad, Él es la vida, es la totalidad de todo aquello que afirma y se afirma en cada uno de nosotros. Y a medida que transitamos el camino, esta es la experiencia capital, seguir en el camino, transitar junto al Señor. Porque si no hay tránsito por el camino, no hay experiencia cristiana.
Entonces no podemos decir que conocemos porque verdaderamente no tenemos experiencia, no vivimos, no encarnamos la palabra. Encarnar la palabra es seguir por el camino por el cual transita el Señor. Ese camino nuevo y vivo, un camino que en nosotros es espiritual, un camino interior. En ese camino el Señor va a ir manifestando cada vez más aquello que verdaderamente es y que viene a ser por cada uno de nosotros. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Te pedimos perdón por nuestras faltas y pedimos tu bendición, tu espíritu de revelación, tu espíritu de verdad, tu espíritu, Señor, que nos va mostrando progresivamente y de modo creciente cada una de las cosas que tienes que revelarnos y que lo haces mientras vamos transitando junto a ti, siguiendo tus pasos, este camino que nos conduce a la vida y su plenitud. Señor, gracias. En tu nombre santo pedimos, Señor, ese espíritu de revelación y luz. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y amén.